Señal directa. Por supuesto que el tema en la zona metropolitana de Guadalajara es el que ya hemos venido platicando con usted en este espacio, el incremento en la tarifa de transporte público. Y para conocer la opinión de los estudiantes, agradecemos el que nos tome la llamada, Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Buenas tardes. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes. Un saludo, Josefina. Un saludo al auditorio también. Saludos. Arturo, platícanos, ¿cuál es la postura de la FEU en cuanto a este incremento en la tarifa? Bueno, mira, José Ángel y Josefina, primero hay un aspecto que quiero denunciar, que la tarifa que están cobrando los camiones no es 9.50. La tarifa que están cobrando y le hacemos un llamado al secretario del Transporte, a Diego Monraz, porque la tarifa que están cobrando en este momento, yo he tenido cientos de denuncias, es una tarifa de 10 pesos. ¿Por qué? Porque, bueno, el famoso sistema del prepago, que ha sido una de las condicionantes que hemos planteado desde el Observatorio de Movilidad, la misma FEU, los universitarios, bueno, el prepago, se entiende, pusieron una cajita ahí como recaudadora de dinero, y bueno, esta cajita, pues curiosamente, no da cambio. Entonces, lo que le cobran a la gente, porque muy pocas personas traen el cambio exacto, pues no les cobra los 9.50, les cobra 10 pesos. Entonces estamos hablando de que tenemos 1.6 millones de usuarios en la zona metropolitana de Guadalajara del transporte público. Esto quiere decir que tenemos más de 4 millones de viajes al día. En promedio, un usuario, dice el instituto, en el último reporte que hicieron del instituto de la encuesta de satisfacción de los usuarios del transporte público, que hizo el INE-TJ, que ya absorbió ahora el INE-Plan. Bueno, sabíamos que había 4 millones de usuarios y que en promedio el usuario usa 3 pasajes al día. Entonces, bueno, lo primero que hay que denunciar es que no están cobrando 9.50, le están robando a la gente y le están cobrando 10 pesos. Y bueno, ahora que van a aumentar a más rutas, estamos hablando de que prácticamente son millones de pesos los que le estarían prácticamente robando a las personas prácticamente todas las semanas, y bueno, eso nos parece pues, sumamente preocupable y lamentable. Ahora, te quisiera destacar un dato importante. Tenemos 1.6 millones de usuarios contra 1.5 millones de usuarios del transporte privado, y en un momento te digo por qué te estoy dando este dato del transporte privado. Mira, del transporte público quisiera precisar cuántos somos estudiantes. El 20.5%, es decir, una quinta parte de la gente que utiliza el transporte público, somos nosotros los estudiantes. Amas de casa, el 20.8%. Empleados privados, el 26.5%. Ahora, de este 100% de gente que utiliza el transporte público, ¿cuántos ingresos tienen al mes? Ahí te va. 0 pesos, el 9.6%. Ingresos hasta 2.500 pesos, el 13.7%. Ingresos hasta de 2.501 pesos a 5.000 pesos, el 24.7%. Ahora, si sumamos estos tres, podríamos decir, sectores de la población con estos ingresos, estamos hablando que el 48% de la población tapatía prácticamente le es imposible pagar una tarifa en esta cantidad. Ahora, hay otro sector de la población que gana entre 5.001 pesos y a 7.500, y esto representa el 24.3%. Supongamos que son una familia pequeña de 3 personas que utilizan el transporte público 5 días a la semana. Ahora estamos hablando que más de 2/3 partes de sus ingresos se estarían gastando solamente en transporte público, y bueno, prácticamente un transporte que en este momento para nosotros no cumple las características que debe cumplir todavía la norma técnica de calidad. Hoy hay un anuncio que me alarma, y cuando digo que me alarma es que los estudiantes no lo vamos a permitir. Además anunciaron que para el mes de diciembre ya habrá un aumento generalizado del transporte. O sea, parece que les surge más subir el transporte que atender la calidad del servicio.
Entonces, no hay nadie que constate y que vale que en este momento el transporte público cumple las características de la norma técnica de calidad. Y bueno, eso nos parece sumamente preocupante, José Ángel, Josefina. ¿Y qué van a hacer ante esta preocupación? Dices que los estudiantes no lo van a permitir. ¿A qué te refieres, Chuy? Me refiero a que no puede haber un aumento generalizado del transporte si no se cumple el dictamen y lo que decía cuando se aumentó o se aprobó el aumento. Pues no fue este año, fue el 2018. El dictamen es muy claro, hay que cumplir la norma técnica de calidad. La norma técnica de calidad, nada más te voy a decir un aspecto importante, dice que entre los muchos aspectos que tiene que ver con la calidad del servicio, pero uno de ellos, y que a mí me parece uno de los más destacables y que en este momento no está operando, tiene que ver con el servicio del prepago. El prepago no es la casita que le roba a la gente 50 centavos. El prepago es un aspecto que sirve para que la gente pueda planear sus viajes semanalmente, quincenalmente, mensualmente, y bueno, eso le permite a la gente tener accesos a descuento al transporte público. Entonces, lo que nos hubiera gustado escuchar el día de hoy, básicamente es que hay una propuesta para la integración tarifaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo utilicé el transporte público en el tren ligero y me bajé en Avenida Hidalgo y de ahí abordé el macrobús, bueno, yo tengo la posibilidad de acceder a un descuento a la integración tarifaria. Por eso es tan importante el aspecto de tener la integración tarifaria, y no escuchamos ningún planteamiento de este tipo el día de hoy. Bueno, eso nos parece sumamente preocupante. Nosotros creemos que el tema del transporte no es un asunto saldado, que podamos decir que ya en este 2019 se cumplió con lo que eran las expectativas. El transporte público sigue siendo una deuda con la población, y bueno, en este momento, bueno, nosotros creemos y estamos firmemente convencidos que el transporte público sigue siendo una deuda con las personas de Jalisco, y bueno, nos parece un insulto a nuestra inteligencia decir que ya hay un aumento generalizado porque ya se está cumpliendo con la calidad del servicio. Jesús Medina, ante esta deuda que hay ante los jaliscienses por el tema del transporte, entonces con todas sus letras, lo dirías así, es la pregunta, va la pregunta. ¿El gobernador le está dando la espalda a los jaliscienses? A mí me parece que si da un aumento generalizado, como lo anunciaron hoy para el mes de diciembre, y no hay certeza a la población jalisciense de que lo que están haciendo es pintar las unidades por fuera y por dentro pues siguen siendo las mismas rutas. Yo he tenido denuncias de rutas que, bueno, las están parece que adecuando, pero no cumplen con la norma técnica de calidad, y me parece que lo que tenemos que hacer es, si va a haber un aumento y se le va a conceder a una de las famosas rutas que ofrece un aumento, tenemos que ponernos muy rigurosos y meticulosos, porque si les damos aumentos y no cumplen con la norma técnica de calidad, bueno, vamos a regresar a lo mismo de hace 10 o 15 años. Y bueno, ahora, ¿por qué te dije lo del transporte privado? Nosotros de la FEU y los estudiantes de la universidad tenemos plena convicción. Cuando te dije a quién le están cobrando este aspecto de los 9.50, bueno, se lo están cobrando a la gente que menos recursos tiene, a la población de más escasos recursos y que se mueve el transporte público. Pero la carga impositiva a los vehículos se le retiró. Entonces, bueno, estamos privilegiando el transporte privado sobre el transporte público y a los que menos tienen. Cuando se deja la carga impositiva del transporte privado, el Estado dejó de recaudar prácticamente casi el 9 o el 8% de sus ingresos. Estamos hablando que entre cerca de 7,000 y 9,000 millones de pesos anuales se dejaron de recaudar por quitarle la carga impositiva al transporte privado y, bueno, privilegiando que cada vez se sature más la ciudad de calle de autos y, bueno, no de un transporte público de calidad. ¿De qué estamos hablando del tamaño de esto? Bueno, en 3 años, si tuviéramos carga impositiva a los vehículos, ya hubiéramos podido desarrollar una línea 4. En 2 años, en 1 año, con la recaudación al transporte privado, ya hubiéramos podido realizar un macrobús o un peribús para mover 500,000 de usuarios en el periférico. En 3 años, hubiéramos podido convertir todo el parque vehicular al de la ruta empresa, que prácticamente cuesta más o menos convertir todas las rutas empresas a todos los camiones del hombre camión a la ruta empresa, pues oscilaría todavía en una cantidad menor a la que costó el tren ligero la línea 3. Entonces, bueno, aquí lo que estamos privilegiando es quitarle y cobrarle más a los que menos tienen y no un impuesto progresivo donde, bueno, hay un sector de personas que estamos entre todos y entre todas las personas pues prácticamente subsidiando para que cada vez haya más carros en la ciudad, y eso no es justo. Y bueno, si con alguien y con algo tendríamos que estar luchando en este momento es para tener una ciudad ejemplar, digna,
que se mueva de manera masiva, que se privilegie el transporte público y que se centre la movilidad de las personas y no los vehículos. Y bueno, ahorita pues seguimos viendo lo contrario. La propuesta, Jesús, sería entonces aplicar, por ejemplo, un tipo de tenencia, un impuesto estatal a los automóviles y que el recurso que ahí se recaude se destine a, si se vale el término, a subsidiar el transporte público. Eso es lo correcto, pero ¿Esa bueno, es la les propuesta? da mucho miedo anunciar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos están pensando electoralmente y no están pensando principalmente en la ciudadanía que menos tiene. Y cuando yo argumento esto, lo argumento porque queremos en la ciudad un transporte de calidad. Y si queremos tener una ciudad en la que nos podamos mover dignamente, bueno, tenemos que pensar que no le podemos cargar esto a la gente que tiene ingresos menores a 5,000 pesos al mes. Estamos hablando de que el 50% de la gente no puede pagar el transporte. Y bueno, a esas personas son las que con este aumento, en pocas palabras, nos estamos jodiendo. Entonces, pues nosotros creemos que no se vale. Oye, Jesús, antes de irnos a una pausa, pero mira, 9.50 y nos cobran 10. Ahí está el robo, ya lo señalaste. Sí. Un convenio del gobierno con las empresas que es ridículo, porque algunas empresas les darán 10 pesos a sus empleados. Y bueno, es ridículo, pero bueno. Y ahorita que estamos con el tema del subsidio, Chuy, en febrero se anunció un subsidio de 300 millones de pesos para los transportistas. Pues, ¿de qué se trata? Sí, y bueno, pues no, al final de cuentas no les queda, no llenadera, porque, bueno, no se puede subsidiar a alguien. Por eso es el tema de la ruta empresa, porque si se va a subsidiar a alguien, tiene que ser específicamente a un sector donde ya esté organizado. Y bueno, nosotros en nuestra opinión, si debe haber subsidio al transporte, las mejores ciudades del mundo, claro que lo tienen subsidiado, pero tienen un transporte de calidad y además económico y asequible para la población jalisciense. Entonces estamos hablando de que en este momento en la ciudad el 60% de los ciudadanos no podría pagar más de 7 pesos del transporte público y desafortunadamente pues seguimos sin pensar en esas personas que desafortunadamente, bueno, hoy van a destinar una gran parte de sus ingresos, la mayoría, Claro, para siquiera poderse mover y bueno, ¿qué está pasando así, no? Entonces es muy delicado. Chuy, brevemente, ¿qué hará entonces la Federación de Estudiantes Universitarios ante este aumento ya anunciado a partir de este sábado y paulatinamente hasta diciembre próximo ya en todo el transporte público? Vamos a verificar que efectivamente, primero, pues estas rutas que están anunciando que van a aumentar cumplan con la norma técnica de calidad y si no, vamos a estar visibilizando quienes no lo cumplen. Y eso nos parece muy delicado, entonces, pues, por supuesto que les vamos a auditar su trabajo y lo vamos a señalar, pero además, ahora que están anunciando que para el mes de diciembre va a haber un aumento generalizado, pues por supuesto que nosotros no lo vamos a permitir. Así que en lo que corresponda a nosotros, si va a haber un atraco a las personas y no se va a cumplir con lo que dice el dictamen, donde se tienen que cumplir otros aspectos de calidad, bueno, pues seguramente nos estaremos organizando los estudiantes para el regreso a clases y estaremos haciendo planteamientos y yo no descarto pues que nos manifestemos. Entonces, bueno, desde entrada lo anunciamos que nosotros no vamos a permitir que aumenten todas las rutas, mucho menos estas, que ahorita están amparadas y que no cumplen por ningún motivo con los aspectos de calidad. Hay que destacar que el día de ayer una ruta del transporte público cobró una vida más y bueno, no se vale que el transporte público siga asesinando personas. Jesús, te agradecemos, hayas tomado la llamada y seguimos en contacto. Gracias, un abrazo, José Ángel, un saludo, Josefina. Hasta luego, Jesús. Abrazo de regreso, Jesús.